El pez mascota amado del tirano discapacitado. Capítulo 9. El pez está panza arriba. Ante la falta de respuesta de Jinwan, el emperador se sintió algo incómodo. Quinto hermano, padre, te hizo una pregunta. Mu Tianzao le recordó con una sonrisa que no era del todo una sonrisa. Debido a la historia del nacimiento de Jinwan, el segundo príncipe siempre ha sentido cierto temor hacia Jinwan. Una vez que se convierta en el príncipe heredero, definitivamente necesitaba compensarlo. Jinwan levantó la cabeza, pero ignoró por completo al segundo príncipe. En su lugar, miró hacia el jefe de los sirvientes del palacio, Luo Ruinshe. Después de que Luo Gongong se enterara de que el emperador solo permitiría que Jinwan entrara en la sala por sí mismo, ya se preparó. Como Jinwan lo necesitaba, Luo Gongong ordenó a algunos de sus ayudantes que trajeran un pincel, tinta y papel, para colocarlo delante de Jinwan. Sin poder hablar, la escritura fue funcional, solo que no era muy conveniente. Jinwan aceptó el cepillo con la mano derecha, mientras la izquierda seguía concentrada en acariciar a su pez. Sin siquiera mirar, terminó de escribir rápidamente algunas palabras y dejó a un lado el pincel. Lord Ruinshe no se atrevió a mirar lo que escribió Jinwan. Con la cabeza baja, presentó las palabras de Jinwan al emperador. El emperador miró las poderosas pinceladas, sintiendo una oleada de dolor sentimental. Pero no era el momento de apreciar la escritura de Jinwan, porque lo que escribió era muy merecido. El emperador. En la impresión del emperador, Jinwan nunca ha mentido antes, por eso también estaba dispuesto a convocar directamente a Jinwan para interrogarlo. Incluso cuando Jinwan golpeó a otros príncipes antes, lo admitió con franqueza. El emperador no sentía que Jinwan fuera a mentir. Como Jinwan dijo que se lo merecía, debe haber algún giro en la situación que el emperador no conocía. No debería precipitarse con su decisión. Con una expresión grave, el emperador miró hacia el jefe de los sirvientes, Luo. Luo Ruinshe, ve a investigar si alguien vio este suceso ese día. El semblante de Gu Fei se volvió repentinamente desagradable. Se tomó tanto tiempo para preparar todo esto y, sin embargo, el emperador solo leyó 2 palabras que Jinwan escribió descuidadamente y comenzó a cuestionarla. Sin embargo, ¿qué pasa si alguien fue enviado a investigar? Jinwan abusaba de su gato, era la verdad. Incluso tenía un testigo. Si Jinwan no lo admitía, sería bueno. Pero si Jinwan se negaba a admitirlo y causaba un alboroto, eso sería aún mejor. Gu Fei utilizó un pañuelo de seda bordado con flores de manzana de cangrejo para limpiar la comisura de su boca. Su rostro, de aspecto algo malévolo, recuperó su bella apariencia. Xiao Linxi, de la cocina imperial, fue traído rápidamente. Como este asunto involucraba a Jinwan, el emperador decidió informarse personalmente. Xiao Linxi se arrodilló y contó lo que vio aquel día con voz temblorosa. Este sirviente vio que en cuanto Jinwan, su alteza, vio al gato de Gu Fei Nian, simplemente lo agarró. En realidad, Qiu Shi ya hizo que su ayudante de confianza sobornara a Xiao Linxi antes de que el emperador lo convocara. Por eso estaba seguro de que las palabras de este testigo eran beneficiosas para ella. Su Majestad, parece que no me he equivocado. ¿No debería Jinwan darme una explicación? Qiu Shi sonrió débilmente. Jinwan, tu explicación. Así que este fue el resultado de todo este cuestionamiento. El emperador se frotó las cejas, algo cansado. Un destello de frialdad y crueldad cruzó los ojos de Jinwan. Xiao Linxi no dijo la verdad. Qi Shi probablemente hizo algo en secreto. Jinwan planeó originalmente pedirle al emperador que convocara al guardia de turno en ese momento para cuestionarlo. Xiao Linxi no puede ser el único testigo disponible en este enorme palacio. Sin embargo, pensándolo de nuevo, ya no se conformó con eso. En primer lugar, no se sabe si había otros transeúntes. Sin embargo, incluso si los hubiera, las 2 partes pueden insistir en la validez de su propia narración y nada resultaría. ¿Por qué ser tan problemáticos? Podría agarrar directamente a Xiao Linxi por el cuello. Veamos si esta persona se corrige antes de que le rompa la garganta. Este era el método más rápido y eficiente para hacer que alguien dijera la verdad. No seas así. Li Yu estaba sumamente preocupado. Leyó la novela original y puede adivinar qué tipo de plan tenía Jinwan en mente bajo este tipo de estado de ánimo. Pero actuar así delante del emperador podía caer en los planes de Gu Fei y causar un daño extremo en la relación de padre e hijo entre Jinwan y el emperador. Pero si Jinwan no utilizó su método, ¿qué puede hacer?
Gu Fei estaba bien preparada. Primero convenció al emperador para que no permitiera a Wang Yi seguir a Jin Wan, así que nadie fue capaz de hablar por Jin Wan. Ahora había un testigo que era extremadamente perjudicial para Jin Wan. ¿Qué podía hacer? Los otros testigos presentes en la escena de entonces, sin contar a Shaolin Zi, era solo el gato y Li Yu. Shaolin Zi ha sido sobornado. Li Yu no puede hablar como humano. ¿Cómo puede ser testigo para Jin Wan? Se suponía que debía depender de su némesis, el gato, o quizás hay alguna otra evidencia. Li Yu incluso se olvidó de nadar por ahí. Se detuvo tranquilamente en el fondo del cuenco, recordando cómo el gato blanco se encontró con Jin Wan y cómo embistió a Jin Wan a propósito. Al final, realmente recordó una cosa. Recordó que cuando Jin Wan se estaba cambiando de ropa, había echado un vistazo a Jin Wan antes. Recordó que en la pierna de Jin Wan había un moretón. Esa mirada fue realmente demasiado apresurada. En ese momento se sintió algo avergonzado y no pensó demasiado en ello, por no mencionar que era un hombre. Tener heridas en su cuerpo no era realmente nada extraño. Li Yu no pensó demasiado en ello entonces. Ahora que lo recordaba, ese moretón estaba en la pantorrilla, a la misma altura que el gato. ¿Podría ser que fuera un resto de cuando Piao Xu se estrelló contra Jin Wan? Este tipo de posibilidades, de ser ciertas, puede demostrar que Jin Wan fue atacado por el gato y que sus acciones resultantes hacia el gato estaban justificadas. Finalmente, al recordarlo, Li Yu sintió una helada de emoción. Inmediatamente después se encontró con la pregunta más difícil: ¿cómo iba a decirle a Jin Wan lo que había recordado? Las palabras no eran posibles, solo podía utilizar un método especial. Reaccionando con ingenuidad, Li Yu reunió la fuerza de su cola y la agitó con todas sus fuerzas. Splish Splash. La mitad del agua de la pecera se derramó debido al gran movimiento de la cola del pez. Al principio, hasta la caída de una aguja se podía oír en el Palacio Gang Kim. El sonido del agua cayendo sobre la superficie dorada era aún más penetrante. Al final, atrajo la atención del emperador. Jin Wan, ¿qué le pasa a tu pez?, el emperador preguntó atónito. Al principio, Jin Wan miraba a Shaolin Zi como si estuviera mirando a un muerto. Con la pequeña carpa agitándose repentinamente, Jin Wan se dio la vuelta para mirar al pez. La pequeña carpa estaba esperando a que Jin Wan se acercara, aprovechando el momento. ¡Ahora mismo! Li Yu agitó su cola rápidamente y viciosamente, balanceando el agua del cuenco completamente hacia Jin Wan. Para jugar con la pequeña carpa en aquel entonces, Jin Wan ya se había remangado las mangas y no se había mojado en absoluto. Ahora que la han pillado desprevenido y le han salpicado, el agua le ha cubierto la cara. Su pecho, ropa y accesorios estaban completamente mojados. La peor zona era su pantalón. Jin Wan. Con el semblante cada vez más obvio, Jin Wan levantó la palma de la mano para limpiar las gotas de agua en la cara. Li Yu no se atrevió a mirarle a los ojos y se escondió en el fondo del cuenco en un santamén. El tirano estaba a punto de enfurecerse, pero no tenía otra opción. No esperaba que Jin Wan se mojara tanto. ¿Y si el tirano quería tratar primero con él y luego con Shaolin Zi, antes de ir finalmente a cambiarse? ¡Ay! Jin Wan estaba extendiendo su mano hacia Li Yu. Li Yu cerró los ojos. ¿Sintió que el tirano podría matar a este pez? Pero después de esperar un rato, la mano de Jin Wan solo le dio un ligero golpe en la cabeza y le acarició la espalda. Li Yu, Jin Wan lanzó una mirada a la pequeña carpa problemática. Luego se levantó y le hizo un gesto al emperador. El emperador entendió y dijo: ya que es así, te permito ir a cambiarte. Continuaremos nuestra discusión dentro de un rato. Wang Yi esperaba ansiosamente fuera de la sala. Viendo la oportunidad, entró inmediatamente, trayendo la ropa de Jin Wan y le ayudó a cambiarse en una habitación lateral. Li Yu dejó escapar un suspiro de alivio. Menos mal que Jin Wan no se enfadó. Mojó a propósito los pantalones de Jin Wan, con la esperanza de que éste pudiera ver el moretón de su pierna mientras se cambiaba, y se acordara de utilizar este moretón como prueba. Sin embargo, aunque Jin Wan no se diera cuenta, estaba bien. Consiguió ganar algo de tiempo para que Jin Wan se calmara. A Wang Yi también se le permitió entrar. Ahora no hay que preocuparse de que nadie proteja a Jin Wan, o no hable por él. Jin Wan y Wang Gongong definitivamente pueden encontrar una manera de lidiar con Gu Fei. En el peor de los casos, incluso si no pudieran ocuparse de ella, no sería un gran problema. A lo sumo, el emperador le diría a Jin Wan que se disculpara con Gu Fei, pero no le haría nada. Solo haría que Gu Fei y su hijo se sintieran satisfechos por un tiempo. Eso es todo. Jin Wan puede pagarles por esto en el futuro.
Li Yu agitó la cola alegremente ante esta situación que había montado y esperó a que Jin Wan terminara de cambiarse de ropa. Qi Shu también vio el pez que trajo Jin Wan. Qi Shu estaba resentida y envidiaba a Jin Wan desde hacía mucho tiempo. Como Jin Wan no estaba presente, Qi Shu pensó en ridiculizar un poco a Jin Wan. Levantándose, Qi Shu se acercó lentamente y miró al pez en la pecera con cierto interés. Parecía que recordaba algo. Esbozó una ligera sonrisa. Mu Qianchao también se acercó y dijo con una sonrisa: «Madre, ¿qué clase de pez es este? ¿Cómo es que este hijo no lo ha visto nunca?» Mu Qianchao realmente nunca había visto ese tipo de carpa vivaz utilizada para cocina. Vio la actitud de su padre biológica. Qi Gufei preguntó esto a propósito. Qi Gufei apretó los labios y luego sonrió dulcemente. «Mi hijo es descendiente de los emperadores. ¿Cómo puede haber visto antes este tipo de criatura tan humilde? Es un pez común y corriente que se usa para hacer sopa y comida. Eso es todo». Mu Qianchao no pudo resistir a sonreír. El quinto hermano tiene realmente un gusto extraordinario. Pero tal vez debería pedirle a mi padre que le conceda al quinto hermano un pez más valioso. Esta pareja de madre e hijo parecía estar mirando al pez, pero de hecho estaban ridiculizando a Jin Wan uno tras otro. Li Yu ni siquiera se molestó en fingir y se detuvo ante sus ojos. Escuchando abiertamente, estas dos personas le daban un asco de muerte. ¿Realmente se atrevían a decir que su maestro tenía un mal gusto justo delante de él? ¿No era esto equivalente a insultar a Li Yu? Incluso decía que era una criatura humilde. Incluso el emperador no hablaba así de él. Li Yu estaba tan enfadado que se aplicó el agua mientras pensaba en cómo contraatacar. Por un momento, Qi Shi se sintió atraída por esta pequeña carpa. Nunca había visto un pez tan activo. Justo ahora este pez salpicó agua a Jin Wan. Qi Shi no creía que el pez lo hubiera hecho a propósito. Después de todo, era un pez extremadamente ordinario. No es digno de consideración. Sin embargo, Qi Shi definitivamente no esperaba que el nervio de este pez fuera mucho más de lo que había imaginado. Li Yu planeó originalmente salpicar el agua a la cara de Gu Fei, ya salpicado a Jin Wan, porque un carne de cañón debería estar exenta. Sin embargo, cuando Gu Fei se acercó para mirarle, Li Yu vislumbró de repente el adorno del fénix dorado que colgaba de la frente de Qi Shi. Había una perla brillante del tamaño de un pulgar sujeta entre el pico del fénix que pasó por delante de la vista de Li Yu. «Li Yu, ¿eh?». Li Yu dijo en silencio: «No es bueno». Un mal presentimiento brotó en su corazón. «No le digas, ¿esta era la perla iridiscente que requería para la tarea opcional?». El sistema, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, declaró en voz baja: «Anfitrión, has acertado». Li Yu: «Sistema caca, ¿puede ser aún más insensato? ¿Cómo se supone que él, un pez, iba a obtener la perla que colgaba de la frente de la concubina favorita del emperador? Salpicar agua directamente no era suficiente. Gu Fei todavía estaba a una distancia de él. Primero tenía que engañar a Qi Shi para que se acercara mucho más. Entonces, Li Yu mostrará con decisión su cola de pez, por lo que la perla iridiscente de Jin Wan que se joda. En cuanto a cómo traerla más cerca, Li Yu recordó que Gu Fei del libro era extremadamente astuta, por lo que era una persona muy sospechosa. Li Yu empezó a maquinar. Para hacer frente a las malas personas, las malas ideas son necesarias. ¿Cómo hacía un pez para darse la vuelta sobre su vientre? Li Yu se revolvió con picardía, intentando girar su estómago hacia arriba lentamente. Mantuvo esa postura y flotó en la superficie del agua, inmóvil. Esta posición no era muy cómoda para un pez, pero si lograba mantenerla durante un tiempo, sin duda resultaría. Mientras el segundo príncipe conversaba con Qi Shi, miró por casualidad la dirección del cuenco del océano. Inesperadamente, vio que el pez de Jin Wan se retorcía extrañamente y luego se volteaba con el vientre blanco hacia arriba. «Madre, ¿qué está mal con ese pez?». El segundo príncipe soltó abruptamente. Qi Shi, que al principio seguía siendo complaciente, siguió su mirada. Al instante, sintió que su corazón se hundía. ¿Acaso un pez no se da vuelta cuando está muerto? Pero este pez estaba claramente muy animado hace un momento. A Qi Shi no le importaba si un pez vivía o moría. Sin embargo, este era el pez que Jin Wan trajo para ver al emperador. El emperador era consciente de su presencia. Ahora que Jin fue a cambiarse de ropa, ella y el segundo príncipe eran los más cercanos al pez. El pez murió de repente. ¿Cómo puede explicar esto claramente? ¿Podría ser un plan que Jin Wan había planeado porque estaba utilizando a Piao Shi para causarle problemas? ¿En represalias?
¿Trajo un pez para echarle la culpa a ella y darle la vuelta a la situación? Esto era muy posible. ¿Por qué si no Jinwan traería un pez para ver al emperador? Estaba tumbado en la oscuridad esperándola. Kishi, que tenía mucha experiencia en las peleas del palacio, de repente se le ocurrió una teoría conspiranoica y empezó a entrar en pánico. Una pequeña escena. Causar problemas. Li Yu, Su Alteza, he logrado obtener tiempo para usted. ¿No soy muy inteligente? Jinwan, sí. En realidad, tenía otros planes para ocuparse de Wu Fei, pero inesperadamente la pequeña carpa lo dejó fuera de la escena.